Hola, espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy vamos a trabajar en comprensión lectora la oración gramatical. Vamos a trabajar sujeto, predicado, la oración según su estructura y algunos tipos de oración. Bueno, vamos a hablar de la oración gramatical. Para hablar de la oración gramatical, lo primero que tenemos que saber es qué es la oración. La oración es lo que conocemos como la unidad mínima de comunicación con sentido completo e independencia sintáctica. Quiere decir que nosotros construimos oraciones a partir de unidades mínimas que son palabras, pero estas palabras necesitan una construcción que tenga sentido para podernos comunicar. Entonces, existen dos tipos de oración. Una se llama la unimembre. Como su nombre lo indica, unimembre que está constituida por un solo miembro, es decir, que no se divide en sujeto y predicado como la que veremos a continuación. Es decir, que su sentido es completo en sí misma. Ejemplo, la palabra gracias. Cuando yo digo gracias, que generalmente lo digo en un tono expresivo entre signos de exclamación, no necesito decir hacia quién dirijo las gracias, sino que se entiende. Es decir, que lo podríamos catalogar como también una oración impersonal. Cuando digo buenos días, ahí también estaríamos utilizando una estructura unimembre, que se entiende que hay un emisor que está saludando a un receptor, pero no necesita especificar cuál es el sujeto del predicado. Igualmente, la expresión llueve a cántaros, ¿cierto? Es impersonal porque se trata de un verbo impersonal, que es el verbo llover, y se entiende que se está comunicando algo en donde no dividimos sujeto-predicado. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la estructura bimembre, que a partir de ella es donde vamos a hacer la clasificación de los tipos de oración. Entonces, la bimembre está constituida por sujeto y predicado, que son dos núcleos esenciales en la oración. Es decir, tanto el sujeto como el predicado va a tener sus propios núcleos y lo vamos a ver uno por uno. Esa es, digamos, la estructura que normalmente trabajamos cuando vamos a descubrir, por ejemplo, qué tipos de sujetos y qué tipos de predicado existen. Ejemplo, todos los niños juegan en el patio. El sujeto siempre va a ir hasta donde empieza el verbo, porque a partir del verbo siempre empieza el predicado. Es decir, que todo lo que haya del verbo hacia atrás le va a pertenecer al sujeto. Por eso ahorita vamos a ver que hay varias clases de sujetos. Entonces, en este caso, juegan en el patio es el predicado, que es donde está determinada la acción y el lugar donde se lleva a cabo la acción. Todos los niños abarca el sujeto porque me está indicando que no es uno, ¿sí?, sino que son varios o todos los que estén en el lugar. Listo. Una luna plateada y redonda iluminaba y clareaba el sinuoso camino. Si vamos a hablar del sujeto que va hasta donde empieza el primer verbo, entonces dice una luna plateada y redonda, que es donde está la descripción del mismo sujeto, y el verbo empieza en iluminado, por lo tanto hasta ahí va el sujeto, una luna plateada y redonda. Ahora, iluminado y clareaba el sinuoso camino es lo que me están diciendo de esa luna, que sería el sujeto. Acá solamente les estoy mostrando la estructura. Ya vamos a hablar un poco de cómo se componen cada uno de estas partes de la oración. Listo. Vamos a hablar primero del sujeto. El sujeto es la función oracional desempeñada por un sustantivo, un pronombre o cualquier elemento sustantivado que exprese el objeto del cual se dice algo. Basta tener un sustantivo para formar un sujeto. Bien puede ir acompañado de uno o varios modificadores. ¿Cuáles son los modificadores del sustantivo? El artículo, que lo determina en género y número, o el adjetivo, que también lo determina en género y número. Entonces ahorita vamos a ver que algunos sujetos se complejizan porque se modifican a través de estas partículas. Listo. Sobre el sujeto es importante tener claridad que no siempre todo sustantivo es sujeto en la oración. El sujeto es sobre quien recae la acción de quien se dice algo. Por lo tanto, en una oración puede haber 8, 10, 15 sustantivos y no quiere decir que todos sean sujetos. Bueno. Ejemplo. El maestro ya llegó. ¿Quién es el sujeto de quien se está diciendo que ya llegó?
Por lo tanto, como habíamos indicado, ese sujeto va hasta donde comienza el verbo, que ya se determinaría que la parte siguiente es el predicado. Segundo ejemplo, el libro que te di es mío. ¿Cuál es el sujeto? El libro que te di. ¿Por qué sé que va hasta allá? Porque el verbo es lo que determina que ahí termina el sujeto. Quiere decir que ese libro no es cualquier libro, sino que tiene unos modificadores. Es uno solo, fue particularmente uno que yo te regalé o te di. Eso hace una diferencia entre ese libro y otros libros. Bueno, a partir del sujeto en general vamos a empezar a hacer una clasificación de sujetos. Existe lo que conocemos como el sujeto expreso. El sujeto expreso es el que aparece manifiesto en la oración, es decir, el que yo veo ahí escrito tal cual. Todos los alumnos ganaron español. Si yo no pusiera todos los alumnos, sino que solamente utilizar el predicado ganaron español, yo ahí podría conjugar ese verbo ganaron y deducir cuál es el sujeto. Pero cuando no tengo que conjugar el verbo para determinarlo, sino que aparece ahí expresado, como en las oraciones anteriores que hemos visto de ejemplos, entonces nos damos cuenta que ese sujeto se le llama expreso o tácito, porque como su palabra lo indica, está expresado, se encuentra de manera literal. Puedo devolverme al texto en esa oración e identificarlo. Otro ejemplo. Ellos son los culpables. Sujeto, ellos, porque está ahí. Listo. Podrían ser nombres. Podría ser que en vez de ellos diga Juan, Luis y Lucas son los culpables. También sería expreso, independientemente de si es pronombre, ¿sí? De si es sustantivo propio, de si es sustantivo común, siempre y cuando el sujeto esté ahí de manera literal, se le conoce como expreso. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que un sujeto en una sola oración puede tener varias clasificaciones. En la medida que vamos avanzando, les iré mostrando a qué me refiero con eso. Solo que la básica es determinar si está expreso o está tácito. Sujeto tácito. Es el sujeto que no está expresado en la oración, pero que se sobreentiende por la forma que adopta el verbo o por el contexto, es decir, lo que decía de la conjugación. Si yo digo necesito dinero, no tengo que decir yo. Yo lo puedo decir y no se toma como un error, pero con el solo hecho de utilizar el verbo necesito en la conjugación en primera persona del singular, se supone que soy yo la que estoy necesitando el dinero, o sea que si yo pregunto por ese sujeto, el sujeto sería yo. El sujeto únicamente puede ser yo, no podría conjugarlo con él necesito, ellas necesito, ¿cierto? Solamente yo. Listo. Otro ejemplo. Vendieron su casa. Por la forma del verbo vendieron, el sujeto debe ser la segunda o tercera persona del plural. Ustedes, ellos o ellas. ¿Sí? Puede utilizar cualquiera de esos dependiendo del contexto, que es el que va a determinar cuál de los sujetos serían. Ustedes vendieron su casa, si fuera, por ejemplo, una pregunta. Ellos vendieron su casa, si fuera una afirmación, o ellas vendieron su casa. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos el sujeto en general, un sujeto que está expresado o un sujeto que está tácito o implícito, como también se le conoce. Ahora vamos a hablar de qué es el sujeto simple. Si el sujeto ya está expresado, es decir, está de manera explícita, ese sujeto puede ser simple. ¿Por qué? Porque solo tiene un núcleo. Es decir, cuando yo veo, como en las oraciones anteriores, todos los alumnos, ese todos los alumnos se refiere a un sujeto que está expresado de una sola forma. Si yo, en vez de referirme a ese todos los alumnos, dijera uno por uno el nombre de cada uno de esos alumnos, entonces tendría varios núcleos, por lo tanto no sería simple. Pero siempre y cuando se contenga en un pronombre, así sean varios, pero esté en uno solo, se le conoce como simple. Por ejemplo, alguien llama. Alguien se refiere a uno solo. Además, no hay un modificador tampoco alrededor. No hay algo que me indique quién es ese alguien, ¿cierto?
Si dijera algunos llaman, también seguiría siendo simple, porque así abarque un plural, de todas maneras estoy utilizando solamente un pronombre y por lo tanto solo hay un núcleo. Siempre que haya solo un núcleo, ese sujeto va a ser simple. Solo cuando yo exprese varios a la vez, encontraré varios núcleos y por lo tanto no sería simple, sino que sería compuesto. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un ellos llegaron tarde, sigue siendo simple a pesar de que hay varios contenidos en ese plural. Ahora, si yo en vez de decir ellos, expreso quiénes fueron los que llegaron tarde, ¿cierto? Luisa, Felipe, Andrea, entonces ya tendría 3 núcleos, Luisa, Felipe, Andrea. Pero en este caso los contengo en un pronombre, hay solo un núcleo y por eso se llama sujeto simple. Bueno, ahora, listo. Creo que aquí me faltó explicar el compuesto. Entonces, si tenemos sujeto simple, debe haber un sujeto que es compuesto. Como lo mencioné, cuando ya no hay un solo núcleo, sino que hay 2 o más núcleos, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a clasificar el sujeto. Primero, si es expreso o tácito. Luego, si es simple o compuesto, es decir, si tiene un núcleo o más núcleos. Y luego vamos a ver si es complejo o incomplejo. ¿Listo? Entonces, cuando decimos el niño duerme plácidamente, vemos que está expreso, ¿cierto? Si lo vamos a clasificar de varias maneras. Simple porque solo tiene un núcleo de sujeto que sería niño. Y es incomplejo porque no hay un dato extra del niño, ¿sí? Pero si dijéramos, el niño que vive en la casa de al frente duerme plácidamente y yo doy una información extra antes de llegar al verbo duerme, ¿sí? Estaría complejizando la información sobre el niño porque estoy determinando una particularidad de él, estoy dando características, llámese atributos o adjetivaciones de ese sujeto que hacen que se complejice en la medida de que ese sujeto se va a diferenciar de otros, ¿cierto? Antes del verbo, toda la información que yo dé de ese sujeto lo va a complejizar. Listo, aquí dice, el lago tiene árboles en las orillas. Es expreso porque está de manera explícita, literal, simple porque tiene un núcleo de sujeto y es incomplejo porque es el lago y ya. Pero ¿qué pasa si yo digo el lago que queda en la ciudad vecina tiene árboles en las orillas? De ese lago ya estaría dando una ubicación en particular, o si digo el nombre del lago, eso hace que además del modificador, pues que es el artículo, estoy dando una adjetivación y por lo tanto se complejiza ese sujeto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que un sujeto puede ser expreso o tácito, simple o compuesto, complejo o incomplejo. Obviamente, cuando el sujeto es tácito, pues hacer las otras clasificaciones es más sencillo, ¿cierto? Porque si yo tengo que descubrir en una conjugación cuál es el sujeto, por supuesto voy a saber que ese sujeto tendrá que ser simple. Y por supuesto, incomplejo. Bueno, siendo clara esta primera parte de los sujetos, vamos a pasar a hablar del predicado. El predicado es esa otra parte de la oración que mostrábamos al inicio, donde se separa el sujeto, donde empieza el verbo. Todo lo que se dice o predica del sujeto. La palabra que en el predicado indica la persona y el número del sujeto, además del tiempo y el modo de la oración, es el verbo. Es decir, la palabra principal del predicado siempre será el verbo. El verbo es el núcleo o palabra esencial de ese predicado, aunque pueda tener a su alrededor también otros modificadores. ¿Cuáles son los modificadores? Todos los que me digan cómo se lleva a cabo la circunstancia o la acción, es decir, lo que conocemos normalmente en categorías gramaticales como los adverbios de lugar, los adverbios de tiempo, los adverbios que me indican modificación de compañía, de modo, ¿cierto? Los que me dicen cómo se lleva a cabo la acción, si es rápido, si es lenta, etcétera. Entonces, todos esos modificadores siempre van a venir después del verbo porque lo que van a hacer es complementar esa acción. Resulta que hay 2 tipos de predicado.
Hay uno que se conoce como el predicado verbal. El predicado verbal es ese que se relaciona directamente con acciones. ¿Cómo así con acciones? Verbos que tienen que ver solamente con el hacer. Hablar, dormir, correr. ¿Qué más? Hablar, dormir, correr. Escribir, leer, pintar, ¿sí? Acciones. Siempre que veamos que un verbo es una acción, vamos a decir ese predicado es verbal. Entonces, es el que lleva expreso el verbo, que es su núcleo, ¿cierto? El verbo mismo va a ser el núcleo del verbo, o sea, sin ningún modificador. Puede ser simple si tiene un solo verbo o un solo núcleo. Compuesto si tiene dos o más núcleos o verbos. Así como decíamos en el sujeto, si hay un solo sujeto es simple, si hay más de dos es compuesto, así mismo sucede acá. Si hay un verbo es simple, la oración, si hay más de dos verbos es compuesta, ¿cierto? Porque hay varios núcleos de ese verbo. También se puede reconocer por la ausencia de verbos copulativos ser y estar. O sea, en un predicado verbal no vamos a encontrar ser o estar, porque eso hace parte de otro predicado que explicaremos a continuación. Entonces, centrémonos en estos que son las acciones. Dice, los vencedores se mostraron muy generosos. Fíjense que si miramos ese generosos como un atributo, podríamos enredarnos y decir que eso hace parte del ser. Pero resulta que antes de eso está el verbo se mostraron. Mostrarse es una acción. Al ser una acción, lo que viene después de ella dijimos que es un modificador. Muy es un adverbio de cantidad y generosos es una adjetivación. Por lo tanto, me están diciendo cómo se mostraron ellos. Ese es un predicado verbal simple porque solo hay un verbo que es se mostraron, ¿cierto? Ese verbo juntico. Luego, los constructores miraron, midieron y viajaron sin decir nada. ¿Cuántos verbos hay ahí? Mirar, medir, viajar, decir, ¿cierto? Eso quiere decir que estamos frente a un predicado verbal compuesto, que tiene en este caso específicamente 3 núcleos que se refieren a los verbos que están aquí señalados. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a recordar la diferencia verbal si ese verbo indica una acción? ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del predicado nominal. Es el predicado no verbal construido por un adjetivo, un sustantivo u otra construcción atribuidos al sujeto en función adjetiva. Se reconoce por la presencia de un verbo copulativo, como habíamos mencionado, que es lo que lo diferencia del predicado verbal, ser o estar. No obstante, en el caso de que el verbo estar indique ubicación, ¿cierto? Ahí ya se volvería verbal. Ejemplo, Felipe está en la colina. Felipe, se está señalando la ubicación de Felipe, por lo tanto ahí ya no sería un estado cambiante, como parte del ser, que es lo que indica que el predicado sea nominal, sino que sería una ubicación y por lo tanto se vuelve acción. Felipe está triste. La tristeza, pues el estado anímico es un estado cambiante. Yo puedo estar triste o puedo estar feliz. Por lo tanto, ahí sería nominal. Ya voy a explicar la relación con esa palabra. El predicado será de carácter verbal en el caso de que no tenga que ver con estos estados cambiantes, ¿cierto? Que tienen que ver con el ser. Entonces, vamos a recordar, así como ahorita decíamos que verbal es donde hay acciones, aquí vamos a decir que nominal es porque tienen que ver con el nombre. El nombre es el sustantivo. Entonces, en vez de indicarme una acción, me está hablando de una cualidad de ese ser o de un estado de ese ser. Por lo tanto, lo que nos encontraremos son atributos, ¿cierto? O estados cambiantes. Entonces, aquí, esos verbos que se conocen como copulativos o como verbos vacíos, el ser y estar, ¿cierto? Que normalmente funcionan en las oraciones como un enlace, ¿sí? Que se le llama vacío porque como no es acción, sirve simplemente para unir la estructura del sujeto con la del predicado. Este amigo tuyo, ¿cierto? Hasta ahí es todo un sujeto que además sería expreso, ¿cierto? Sería simple porque es solamente amigo,
sería el núcleo. Y sería complejo porque es que no es cualquier amigo, es el amigo tuyo, me están dando un dato extra de él. Entonces ahí volvemos a repasar lo del sujeto, ¿cierto? Y me dicen, es todo un nombre. Esa palabra, esa partícula es, que es un verbo vacío o copulativo, está sirviendo para unir ese sujeto complejo, expreso y simple con un predicado que es de carácter nominal porque me está dando una caracterización de ese sujeto. Es todo un nombre, eso tiene una connotación, pues digámoslo, que podría ser en el asunto de la edad, ¿cierto? O que podría ser en el asunto positivo de que es una persona, digámoslo, digna de admirar. Entonces se está caracterizando al sujeto, por lo tanto, ese predicado es nominal porque se refiere a la cualidad del nombre. El pastel está sabroso. Ese es un estado cambiante. ¿Por qué? Porque resulta que el pastel podría estar maluco, por ejemplo. Entonces, como es un estado cambiante, es un verbo copulativo, ¿sí? Y sabroso sería, digamos, ese atributo que me están dando. Listo, predicado nominal. Por aquí es necesario recordar que hay una excepción con el ser, así como con el estar. Dijimos que si ese estar se refiere a una ubicación se vuelve verbal. Resulta que cuando yo utilizo la palabra ser en términos de posibilidad, como por ejemplo, mañana vas a venir a clase, y se responde, puede ser, ese ser como ocurrir sería entonces una acción, ¿cierto? Podría ocurrir, ya dejaría de ser un estado o una cualidad del ser para convertirse en un verbo. Por lo tanto, sería la única excepción del ser, así como ya hicimos la excepción del estar. Entonces, hasta aquí una clara diferencia, y es que todo predicado puede ser verbal o nominal. Bueno, aquí aparece un ejemplo de esa excepción de la que acabamos de hablar. En ocasiones los verbos ser y estar no van acompañados de un atributo, sino de un complemento circunstancial. En estos casos son del núcleo de un predicado verbal. Esto ocurre cuando el verbo ser se puede cambiar por ocurrir o por suceder, ¿cierto? Como lo decíamos hace un momento. El verbo estar se puede reemplazar por hallarse, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Por eso lo hablábamos como si fuera un lugar, determinar un lugar. La reunión será o sucederá en la tarde, ¿cierto? Y el libro está, es decir, se halla en la mesa. Ahí será del lugar. Listo. Bueno. Ahora, teniendo claridad qué es la oración gramatical, qué es el sujeto, cuáles son las clases de sujeto que existen y cuáles son los dos predicados que existen, vamos a pasar a hablar de la oración según su estructura, ¿cierto? Resulta que según la estructura podemos hablar de una oración simple. La oración simple es la que está formada por una estructura, sea unimembre o bimembre, como las que acabamos de ver, ¿cierto? La que está compuesta solo por una palabra y es impersonal, como la palabra gracias, la palabra silencio o la expresión buenos días, ¿sí? O también las que se constituyen de sujeto y predicado, como todos los ejemplos que acabamos de ver hacia atrás. Entonces, en la práctica del análisis se reconoce porque tiene un solo verbo. O sea, que vamos a llamar oración simple o a clasificarla como simple cuando veamos que solo está constituida por un verbo. De esas acabamos de ver varias, ¿cierto? Solo que ahí nos estábamos enfocando en otro tipo de información. Madruga todos los días. Aquí vamos a hacer repaso de lo que ya vimos, ¿cierto? Y a continuar esto de la estructura. ¿Qué tipo de sujeto hay ahí? Pues si es expreso o tácito, es tácito. ¿Por qué? Porque sé que la oración empieza con el verbo, ¿cierto? Cuando la oración empieza con el verbo, lo dijimos ahorita, no hay un sujeto expresado, pero yo lo puedo conjugar. Madruga, ¿cierto? Entonces, ¿quién estaría ahí? Él o ella, madruga, ¿cierto? Una tercera persona del singular. Todos los días. Por lo tanto, diríamos que es un sujeto tácito, simple e incomplejo. Y cuando hablamos de esta oración, en su clasificación, decimos que es simple porque solo hay un verbo que es la palabra madruga. Lo demás es el complemento que me indica cuándo madruga. Listo. Luego dice,
Los residentes en Colombia gozan de un buen trato. Los residentes en Colombia son el sujeto. Vamos a clasificar otra vez ese sujeto para recordar. Ese sujeto es expreso, ¿cierto? Es simple y es complejo, porque no me están hablando de cualquier residente o de cualquier cantidad de residentes, sino que me están hablando puntualmente de los residentes de un lugar determinado que es Colombia. Listo. Pero, aunque veamos que ese sujeto es complejo, vemos que solo hay un verbo, porque lo que viene después de la palabra gozan es un complemento. Por lo tanto, como solo hay un verbo, ese verbo gozan, esta oración se clasifica como simple. Si hubiera un verbo más, sería distinto. Entonces, listo. Hablamos desde su estructura simple cuando hay un solo verbo. Ahora, las oraciones compuestas se pueden clasificar de varias maneras. Obviamente, si ya dijimos que las simples son las que tienen un verbo, quiere decir que acá nos vamos a encontrar con más de un verbo. Hay oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Entonces, oración coordinada está formada por dos o más proposiciones unidas por conjunciones. Listo. Cuando hablamos de algo coordinado, podemos decir que está como en un mismo nivel, ¿cierto? Que hay una coordinación, lo que indica que estos nexos, en el caso de los nexos copulativos, que son i, ni, recordemos por qué son copulativos, porque me sirven para unir, para conectar una estructura con otra. ¿Sí? Y no, aunque digamos que existen otros tipos de enlaces, las funciones son distintas, pero la puntual de i, y ni es unir. Recordemos que ni es una contracción entre no y, o sea que sigue siendo i, y que está para reemplazar la i cuando hay cacofonía entre dos letras, cuando empieza, por ejemplo, la palabra siguiente. Por ejemplo, ella estudia literatura y inglés. Para evitar esa cacofonía decimos inglés, pero la función es la misma de la i. Listo. Entonces vamos a ver varios ejemplos. Ricardo no desayunó ni almorzó. ¿Por qué digo que esa oración es coordinada? Porque si yo la voy a separar, resulta que hay dos estructuras independientes. Yo puedo decir Ricardo no desayunó y ahí hay una oración. Y si yo tengo en una oración ni almorzó, ahí yo puedo conjugar un sujeto tácito con el verbo almorzó y sé que él o ella no almorzó. Por lo tanto, son dos oraciones independientes unidas por ese nexo. Otro ejemplo. Carlos estudia. Eso es una oración, sujeto predicado. Y trabaja en la universidad. Con la palabra trabaja, que es un verbo que podría conjugar, ¿cierto? Trabaja en tercera persona, sería él o ella. Tercera persona del singular, trabaja en la universidad, ahí también habría otra estructura, es decir, otra proposición. Dos proposiciones unidas por un enlace. Caterina estudia literatura e investiga sobre nuevas lenguas, que hay en el ejemplo de la ¿cierto? Para evitar la cacofonía. Caterina estudia literatura, eso es una oración con sentido completo. Investiga sobre nuevas narrativas, ¿quién? Él o ella. Si yo fuera a separarlo, estamos suponiendo para poder identificar por qué son estructuras independientes. Muy bien, lo que indica que son dos oraciones en una sola, unidas por un nexo. Listo, entonces ahí tenemos dentro de las coordinadas, dentro de las compuestas, las coordinadas. Bueno, ahora hablaremos de las coordinadas disyuntivas, que son las que buscan dar dos opciones a elegir, utilizar los nexos o u, cualquiera de los dos. Ejemplo, o comes la ensalada o no sales a jugar, o estudias o no ganas el examen. Es decir, me ponen una condición en la que si no se realiza una acción, en la que se debe realizar una acción o se debe realizar la siguiente. O comes la ensalada o no sales a jugar, está planteando una condición en la que las dos acciones pueden realizarse. La U aparece para evitar cacofonía cuando hay terminación en una letra O, para no continuar o, pero cumplen la misma función. Ahora vamos a hablar de la oración subordinada. La oración subordinada, a diferencia de las coordinadas que acabamos de ver, donde decíamos que ambas estaban como en una misma condición de independencia, aquí ya hablamos de que una estructura depende de la otra.
Entonces, depende estructuralmente del núcleo de la oración llamada oración subordinante. Es decir, la parte subordinada depende de la subordinante para tener sentido. Les dieron dinero a quienes más lo necesitaban. Vemos que la primera estructura, la parte subordinante, es decir, como la que tiene la hegemonía o el dominio, dice, les dieron dinero, es una oración completa, con sentido completo. Uno se preguntaría, ¿a ellos o a ellas? Pero es una oración donde está ese les, indica un sujeto tácito que se puede conjugar. En cambio, la segunda estructura, parte subordinada, a quienes más lo necesitaban, quedaría, digámoslo, como suelta, si no tuviera ese verbo principal que es dieron. A quienes más los necesitaban, ¿qué? Hay un verbo, pero no es el verbo principal porque depende del primero para corresponder a esa primera parte, ¿cierto? Entonces, por eso se llama subordinada, porque hay una oración, es decir, aunque hablamos de dos estructuras o dos proposiciones unidas, de todas maneras, ese nexo lo que hace es conectar la segunda parte con la primera que se lleva al verbo principal. Ahora vamos a hablar de la oración yuxtapuesta. Es la oración unida por dos signos de puntuación. En este caso, ella lee, hace deporte, va al teatro. Normalmente nosotros diríamos, ella lee, hace deporte y va al teatro, ¿cierto? Pero en el caso que no vemos que haya una conjunción como en los anteriores ejemplos, sino que solamente hay comas, entonces está unida por signos y por lo tanto se llama yuxtapuesta. El árbitro usó el silbato, punto y coma. Los jugadores empezaron el partido. Esa separación que hace el punto y coma indica que comenzó, ¿cierto? O sea que hay, digamos, una división entre la afirmación de lo que indica, en este caso en la oración que el árbitro usa el silbato, y el comienzo o que se lleva a cabo la acción. Hay una separación por ese punto y la coma de las dos oraciones. Volvemos a lo que decíamos ahorita, son estructuras independientes. El árbitro usó el silbato, es una oración, y los jugadores empezaron el partido, es otra oración, que van unidas por punto y coma. Bueno, si separáramos la primera, vemos que pasa lo mismo. Ella lee, hace deporte, va al teatro. En las últimas dos hay un sujeto que está tácito. Ahora vamos a hablar de acuerdo con la intencionalidad, ¿cierto? Ya vimos la oración, cómo se ve la oración en sujeto y predicado, vimos clases de sujetos, clases de predicado y la estructura de la oración. Ahora vamos a hablar de la oración, pero en el sentido de su intencionalidad. ¿Qué intención tiene el hablante cuando utiliza determinada oración? Entonces, cuando hablamos de la oración desiderativa, es simplemente una oración que expresa un deseo, algo que se quiere o que se desea. No quiero perder este curso. Quisiera ganarme la lotería. Ojalá que pase a la universidad. Todo ese tipo de oraciones que intencionalmente expresen un deseo son desiderativas, así se llaman. Cuando hablamos de las dubitativas, como su palabra, no sé, como que lo anticipa un poco, de duda, de la palabra duda, es estar vacilando o dudando entre algunas opciones. Entonces, tal vez, en este caso, tal vez yo esta tarde está la duda de que pueda llover. Quizás vaya mañana al concierto. A lo mejor pueda viajar la próxima semana. ¿Sí? Expresa una duda, una posibilidad dentro de lo que uno quiere hacer. Entonces, por intención tenemos desiderativa y dubitativa. Ahora, está la exhortativa, que es esa oración que implica que el receptor debe llevar a cabo una acción, ¿cierto? Estudia, niño, para la evaluación de inglés. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciéndole lo que debe hacer, ¿sí? Recoge eso que está muy desordenado. Todo lo que implica que ese receptor debe hacer caso a lo que el emisor le está indicando. La enunciativa es la que se aplica a la oración con la que se dice o se expone algo. Por eso llamamos enunciado a las expresiones o a todas las expresiones que usamos, porque enunciar es afirmar o negar, ¿sí? Por ejemplo, los directivos aceptaron tu propuesta. Mañana no hay clase. El domingo saldremos a hacer deporte. Afirmación o negación, pero lo que hace es exponer algo, ¿sí? Es exponer algo de manera puntual. Listo.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido de algo el tema de la oración gramatical y que les sirva para analizar sus textos. Chao.